esta hora saludamos al presidente del Frente Popular, Nelson Erazo. Nelson, buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días. Bueno, lo invito con mucha preocupación porque después de la experiencia que acabamos de tener, lo acabamos de conversar con el defensor del pueblo, en que vemos que en las calles hay gente que está esperando que la gente salga a ejercer su derecho a la protesta para causar el caos y desestabilizar el gobierno y afectar nuestra democracia, que es lo que más me preocupa a mí. En democracia es como debemos resolver las cosas, pero ahí está latente, ahí está este caldo de cultivo, ahí esperando en las calles decisiones como la que ustedes acaban de anunciar. ¿Se van o no se van a las calles, a la marcha? ¿Es la única forma de protestar en este país, de hacer escuchar la voz? A ver, Janet, muy buenos días con todos. Primero yo quiero establecer de que las acciones que motivaron las acciones del movimiento indígena, de los trabajadores y de los sectores sociales, obedece a un escenario concreto, a la negativa del gobierno nacional de escuchar el clamor del pueblo ecuatoriano. El Frente Unitario de Trabajadores, al igual que el Frente Popular, durante más de 2 años, le hemos señalado al presidente de la República un sinnúmero de preocupaciones que tenemos alrededor del tema laboral, alrededor del tema económico que vive el país, y evidentemente frente al saqueo de lo que vivimos los 10 años del correísmo. Le decíamos al presidente Lenín Moreno que es necesario tomar una medida que signifique mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Sin embargo, el gobierno nacional optó por otro camino, optó por el camino de priorizar el diálogo con el Fondo Monetario y obviamente también con el tema de los empresarios. Esto ha provocado un sinnúmero de aspectos que han golpeado la economía del pueblo ecuatoriano. La eliminación de los subsidios de los combustibles, que usted recordará en el 2017 el presidente Moreno dijo que no lo iba a hacer. En el 2018 se hizo la gasolina super, la gasolina extra, la gasolina ecopaís. En el 2019 ya se plantea el tema del diésel. Es decir, frente a estas cosas, es el hecho de que los distintos sectores sociales le planteamos al gobierno un freno a ese tipo de medidas y que nos sentemos a dialogar. Entonces, está claro, no ha habido, digamos, no ha fluido el diálogo como se esperaba, ¿sí? Pero queremos entender por qué, ¿sí? Si es solamente una tara del gobierno o, del otro lado, ¿qué propuestas son las que se han puesto sobre la mesa que sean viables y que no han sido tomadas en cuenta. Hablemos, por favor, del tema de los trabajadores para centrarnos en el tema que a ustedes les compete discutir, ¿no es cierto? Tenemos una realidad. Tenemos en el país más del 50% de la fuerza laboral está en el sector informal. Tenemos cada día más desempleo, un desempleo del 5.algo%, y en la calle gente esperando tener una oportunidad. Esa es la realidad. Y de parte de las empresas, y yo les pido por favor, no solamente piensen en las grandes empresas, piensen en las medianas y pequeñas, que son las que más trabajo generan aquí, ¿sí? Y a las que más les cuesta poder generar un puesto más de empleo pleno. No es que no se necesite, no es que no se quiera, pero no se puede. Es un compromiso demasiado fuerte. Esa es la realidad. Frente a esa realidad, ¿qué propone? A ver, Janet, nosotros coincidimos en el hecho de que es necesario generar políticas que establezcan mejores condiciones de vida de los ecuatorianos y en particular generar nuevas fuentes de trabajo. Pero primero hay que entender un tema. La ley no genera nuevas fuentes de trabajo. La ley lo que hace es regular la relación laboral. Y nos preocupa cuando los empresarios, de manera inadecuada, establecen un sinnúmero de medidas que buscan la precarización en las modalidades de contratación. ¿Cuál es el sector que más genera empleo en nuestro país? Es la mediana y pequeña industria. Es hacia ese sector que deberíamos trabajar y le planteamos al gobierno nacional. El hecho de que establezcamos políticas a ese sector que signifiquen nuevos incentivos para generar nuevas fuentes de trabajo. Póngame ejemplos claros porque el tiempo es cruel en este programa. Le planteamos al gobierno nacional. Hoy hablamos que somos un país que tenemos las hidroeléctricas. Por ejemplo, deberíamos darle el incentivo de la tarifa eléctrica cero a la pequeña y mediana industria, que signifique repotenciar también sus negocios. Le planteamos la necesidad de ir con créditos a largo plazo, bajo interés, y con capacitación y tecnificación hacia la mediana y pequeña industria, y que esto se replique también en el tema del campo. Y eso tiene que ver con tomar una medida en relación al tema bancario. No podemos seguir con tasas de interés tan elevadas y al sector al que no se le topa
Fíjese usted, los banqueros han ganado en los 3 primeros meses del 2019 180 millones más que en el 2018. Claro, Sin embargo, no se le topa, sí, ¿no es cierto? Pero, Nelson, tiene también que entrar a ver, ¿sí? Yo no voy a hacer una defensa de nadie, pero yo lo que le pido es que entre a ver también qué pasa del otro lado, para poder hacer una evaluación correcta, para que no digan cosas como se le perdonaron a los empresarios 4.500 millones de dólares, porque eso es una mentira. No se le perdonaron a nadie 4.500 millones de dólares de impuestos. Se cobraron los impuestos y se perdonaron intereses y multas. Pero eso no lo dicen y eso lo están repitiendo y repitiendo. Entonces, que los empresarios, porque hablando de todos, que los empresarios ganan un montón de dinero, hay que ver frente a lo que gastan también, porque a veces ustedes se están fijando solamente en los ingresos, ¿sí? Y no en los gastos. Pero solamente le digo esto, ¿sí? Entonces, bajar las tasas de interés. ¿Cómo bajan las tasas de interés? ¿Por decreto? ¿Por ley? Nosotros hemos planteado plantearle una cosa viable, porque cuestiones viables. A ver, nosotros le hemos planteado, por ejemplo, para que eso ocurra y que la banca se vea obligada a bajar los intereses, necesitamos que el BIE sea un banco de primer piso. Al ser un banco de primer piso, obviamente que se va a ver la banca obligada porque tiene una nueva competencia que es el banco del BIE, el banco de los afiliados, de los asegurados. Un segundo aspecto que le hemos planteado también al presidente de la República. Es necesario mayor inversión en el tema del agro, en el tema del campo. No podemos seguir con el 1% como se está entregando y que se va solamente en el tema de salarios. Si no tenemos una visión hacia el campo, es obvio que tenemos una migración de la gente del campo hacia la ciudad. Y eso provoca mayor desempleo y mayor competitividad. Y nos estamos olvidando de un sector muy importante, que es el tema de la juventud. De cada 10 jóvenes, más de 6 no tienen ni siquiera acceso a la educación y peor, acceso a una fuente de trabajo. ¿Cómo les generamos trabajo? ¿No es trabajo? cierto? Entonces, ese hecho tiene que ver cómo vamos generando la necesidad de un nuevo código del trabajo. Pero un código del trabajo que garantice los derechos también de los trabajadores. Porque ¿qué es lo que nos están planteando los empresarios? Están planteando reformas que buscan nuevas modalidades de contratación precarias, que dicen primero 3 años de prueba, cambiar la jornada de trabajo de 10 a 12 horas. No dicen Janet, 3 años de prueba. A ver, Janet, eso está en la propuesta de la Cámara de Comercio. El momento que se va a discutir... Pero eso no es lo que está en el proyecto. No. En el proyecto que finalmente se presentó no estaba eso, Nelson. Janet, ¿qué está en el proyecto del gobierno nacional? ¿No es cierto? Y eso es lo que le hemos señalado. Sentémonos a discutir. Sentémonos a preparar un código del trabajo discutido entre los distintos sectores, porque no necesitamos medidas parches, no necesitamos hoy una reforma para mañana nuevamente volver a cambiar las cosas, sino un código del trabajo que se sintonice con los convenios internacionales, con los derechos humanos y con lo que establece la Constitución, en donde se proteja al más débil de la relación laboral, que es el trabajador. Pero espérese, pero usted estaría también dispuesto a abrir la mente, flexibilizar un poco, porque el problema es que el Código Laboral es tan duro, ¿sí? Protege, digamos, hace una protección excesiva al trabajador y lo que hace es que el empleador pequeño y mediano, hablando del pequeño y mediano, no pueda contratar. Hay que tomar en cuenta también eso. A ver, Janet, no es tanto así. Y discúlpeme, me parece que en cambio esta vez usted se está haciendo un poco de eco de lo que nos han planteado los empresarios. Porque ¿qué es lo que nos dicen? Es un código tan rígido que no podemos despedir. Mentira. El Código del Trabajo establece las modalidades para despedir, ¿no es cierto? En el caso de que el trabajador no rinda, en el caso de que el trabajador no falte a su puesto de trabajo, no cumpla con sus obligaciones. O sea, tienen las modalidades para eso. El tema es que muchos empresarios y el mismo gobierno ha abusado en el tema de los despidos de los trabajadores de manera, yo diría, inhumana. Fíjese usted, el ministro de Economía acaba de plantear 20,000 nuevos despidos en el sector público. Porque no hay con qué pagarles. Pero ¿qué es más violento, Janet? ¿Generar una movilización o de la noche a la mañana mandar a la desocupación a gente que necesita ese ingreso para poder sobrevivir? Generar una movilización en los momentos en los que estamos, yo no lo veo como una opción, pero ustedes lo van a decidir ahora, ¿verdad? A ver, hay un problema. ¿Necesito obligación? ¿Lo deciden ahora? Nos ha mandado una carta el día de ayer y nos ha dicho que hay la posibilidad de abrir el diálogo con el gobierno nacional y que nosotros le pongamos las acciones.
el Frente Popular va a llevar una posición a la reunión del PUT y vamos a plantear el hecho de suspender la movilización para abrir el diálogo con el gobierno nacional. Me quedo con eso, con esa buena noticia. Gracias, Nelson, por estar esta mañana con nosotros. Ustedes también, gracias. Me despido aquí rápidamente. Que tengan un buen día.